Hola amigos, ¿qué tal? Mi nombre es Paul Bernuy. Soy un ciudadano peruano como tú que me puedes estar viendo a través de tu smartphone, de tu celular, de tu laptop o de tu computadora. Y, y en esta oportunidad, siendo nuestro primer programa en nuestro canal Despierta Perú, quiero llevar a través de este medio una voz disonante, una voz diferente, ¿no? Un canal también fundado justamente para poder humildemente, desde de su trinchera pequeña, ¿no? Hacerle la batalla, hacerle la batalla a esta dictadura mediática que estamos viviendo, a este monopolio de corporaciones que han, eh, vamos a decir, tomado a todos los poderes del Estado, a todas las expresiones de orden, de justicia que pueda haber en nuestro país. Entonces, yo menciono que vivimos en una dictadura mediática, una dictadura corporativa mediática, y que una forma para poder acabar con esta dictadura, o la principal manera, creo yo, y la única tal vez, para poder combatir a esta dictadura mediática, a esta dictadura corporativa, a esta dictadura de sistema, de corte neoliberal, de ideología neoliberal, solamente se tiene que hacer a través de la prensa alternativa. Así como, así como los libros llegaron a las manos de los ciudadanos allá en Francia, allá en Europa, ¿no? A través de la imprenta, y se dieron cuenta que la monarquía era una gran tiranía, era una forma de esclavizar al ser humano. De igual manera, hoy, ¿no? Siglo después, muchos siglos después, la humanidad empieza a través de este medio del Internet, puede llegar a despertar las conciencias, puede llegar a despertar de ese letargo que nos han sumido los medios de comunicación. Entonces, a través del Internet vamos a llevar una voz, un diálogo, un concepto, una forma de mirar las cosas totalmente distintas, y que desde mi punto de vista, desde todos los que integramos este canal Despierta Perú, creemos que el Perú es un país colonizado, un país que cada día sigue viviendo un proceso de colonización de corporaciones extranjeras, ¿no? eh, Tenemos que darle la batalla. Y la única batalla que le podemos dar es a través de las comunicaciones, a través de informar, de despertar a más peruanos, a más ciudadanos, a más hermanos, a despertarlos, a decirles de que son dos mafias que se están enfrentando en el país. Son dos mafias que se están enfrentando para entregarle el país, entregarle la patria a las élites mundiales, a las grandes élites, a las grandes corporaciones extranjeras. Para eso se pelean. Ambas son mafias. Ambos son el continuismo de qué? Del neoliberalismo. Y justamente para comprobar esto que yo digo, porque acá la prensa alternativa le va a ganar la batalla a esa prensa monopólica, a esa prensa convencional, a esa prensa clásica, ¿no? Que ellos deciden qué es noticia, ellos deciden qué decir, qué es lo que tú tienes que pensar, ellos te van manipulando lentamente. Ellos se creen con el derecho, ¿no? Con el derecho de manipular a la población. Ellos se creen con el derecho de decidir por ti. Entonces la única forma que nosotros vamos a despertar al pueblo es a través de los medios alternativos, a través del Internet. Y entonces, vayámonos a los hechos. Miren, yo les digo que es un continuismo. Una mafia por otra se ha cambiado, pero el sistema entreguista, el sistema vendepatria, continúa. Miren, en el Ministerio de Economía tenemos a una señorita joven, y ese no es el problema, la juventud no es el problema. Se llama
María Antonieta Alba Luperdi, ministra de Economía. Esta señorita ministra de Economía sale de la escuela Pedro Pablo Kuczynski, sale de la escuela PPK. Esa señorita se ha formado dentro de los patrones de aquella, ¿no? De aquella escuela de PPK. Se los digo, van a ver que todo va a seguir igual. Van a ver de que el sueldo a los profesores va a continuar el mismo. Van a ver de que no se va a destinar más presupuesto para el área de salud, ¿no? Van a ver una infinidad de circunstancias que van a decir eso. Luego tenemos al Premier. Al Premier se llama, ¿no? El Premier Ceballos. Premier. Ceballos, para que ustedes sepan, fue congresista de este último congreso que el presidente se lo tiró abajo, ¿no? Le dio golpe, lo disolvió, eso está... Es una discusión, un tecnicismo ahí que vamos a dar vueltas meses y meses, si eso no es, ¿no? Es como decir, ¿fue penal o no fue penal en el fútbol? Igualito, estamos discutiendo acá. Acá discutimos de igual manera, ¿es golpe o no es golpe? ¿Se disolvió o fue un golpe de Estado? Tecnicismos y vueltas, infinidad de cosas, pero el punto es que siguen siendo lo mismo. Entonces el ministro Ceballos es parte de ese mismo, es parte de esa misma, de ese mismo estilo, de esa misma promoción de políticos, de ese mismo tipo de políticos, porque él estuvo en el Congreso de ahora y en el Congreso anterior. El Congreso que fue del 2011 al 2016, él fue parte de ese Congreso. Parte de ese Congreso. A ver qué leyes hizo ese señor Ceballos. ¿Cuáles fueron los aportes del señor Ceballos durante su tiempo como congresista en el periodo pasado, que fueron 5 años, y esto que ya van casi 2 años, 3 años, me parece, de periodo congresal, ¿no? Entonces, estos 8 años como congresista, ¿cuáles fueron los aportes del señor Ceballos? Entonces, para mí, si estuvo en este congreso, que es una porquería, y estuvo en el congreso pasado, que fue otra porquería, porque todos los congresos fueron una porquería, este no fue el único congreso que fue un asco, entonces es más de lo mismo. Luego en comunicaciones tenemos al señor Edmer Trujillo. Edmer Trujillo, ministro, ¿no? Llevó 2 ministerios durante el periodo del señor Pedro Pablo Kuczynski, presidente que tuvo que renunciar por temas que se comprobaron de coima, ¿no? Él estaba coimeando para comprar estaba bajando un billete, ¿no? Ofreciendo cosas para comprar votos fujimoristas. Eso estaba haciendo, ¿no? Entonces, tuvo que, tuvo que quitarse la banda, ¿no? Entonces, luego tenemos a otro, un caso curioso, el señor Petrosi. No, acá termino. El señor Petrosi, ministro de Cultura, el señor Petrosi, hace unos meses, ¿no? Hace menos de un año, era un fuerte personaje que criticaba, un personaje del Fujimorismo, porque en ese tiempo era congresista del Fujimorismo, era congresista de Fuerza Popular. Entonces el señor Petrosi decía de que el señor presidente, que hoy lo puso como congresista, no era una porquería. Decía que el señor presidente, ¿no? Perdón, lo puso como ministro, ¿no? El presidente que era un populista. Petrosi decía del presidente que era populista. Decía de Martincito, decía que era un populista. Y ahora no. Ahora Petrosi es ministro de Cultura. Entonces hay que tener un poco... Tú harías eso, o sea, tú después de criticar tanto, así te hayas equivocado, o sea, accederías a ser, digamos, ministro. Tú como persona, ponte en esa posición. Yo no lo haría porque
no tendría cara, tengo algo de vergüenza. O sea, te critiqué y ahora tú me llamas para ser ministro, no lo puedo aceptar. Al menos yo pensaría así, ¿no? Pero vayamos más, ¿no? Petrosi fue parte del Fujimorismo. O sea, cuando las cosas se empezaron a ir ¿no? Se empezaron a hundir en el Fujimorismo, el señor Petrosi deja Fuerza Popular, ¿no? Entonces podríamos decir que es un tránfuga, podríamos decir que es una persona que no tiene las cosas claras, pues. A ese señor lo ponen como ministro de Cultura. Pero bueno, yo creo que es más de lo mismo. Desde acá, desde Despierta Perú, invocamos a que despiertes, a que no sigas consumiendo esos medios de comunicación clásicos, convencionales, que solamente, que solamente manipulan, que solamente manejan a las masas. Y digo que manejan a las masas y hay hechos. El hecho principal es que los dueños de estos medios de comunicación convencionales es uno o dos, no son más. Es uno o dos. Son los dueños que tienen comprado a los periódicos, tienen comprado a las emisoras, tienen comprado los canales. Todos le pertenecen a un grupo, como el comercio, cuyo dueño es el señor Graña y Montero. Comprobado, ¿no? Comprobado que se choreó la plata con Odebrecht. Comprobado. Pero sin embargo nadie dice nada de eso. Tú tal vez no siquiera te das cuenta de ese detalle. Pero el detalle principal para que yo pueda decir que los medios de comunicación actuales manipulan a la población es porque ellos informan lo que les conviene a favor, ¿no? A lo que les conviene a sus dueños, que a la vez también son dueños de mineras, que a la vez son dueños de algunos aeropuertos, aerolíneas, etc, etc, etc. Bueno, señores, el país tiene que despertar, tú tienes que despertar. Si tú ya sabes esto que te estoy contando, piensas como yo, entonces únete a esto, comparte la información, métete a hacer videos y así la, el ciudadano de a pie, el verdadero peruano, el que ama la patria, ¿no? Terminaremos por doblegar a este monstruo. Sí se puede, señores. Los peruanos unidos vamos a vencer, vamos a despertar a nuestros hermanos, a los que todavía siguen siendo manipulados, esos millones de peruanos que siguen siendo manipulados. Hay que despertar a las masas, hay que despertar a la gente, hay que informar, hay que hacer pueblo, hay que ser gente, hay que ser peruanos cada día. Muchas gracias, un saludo y nos volvemos a ver. Chao, chao.